Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre. Hoy día vamos a hablar un poquito sobre lo que es las, el programa de Rafael Correa denominado Hablando con Correa. Realmente este programa se ha convertido o se va a convertir en poco tiempo en las mejores clases de historia, de política y especialmente de economía que se están dando por los canales de televisión. Las clases de Correa son tan vitales porque él se entrevista con personas que son actores de la vida política mundial, actores rotundos, presentes, importantes. Entonces el aprendizaje no es desde un teórico que estudió y que vivió y que imaginó y que creó, sino que es una entrevista y una clase en la que uno se entera de los sucesos, de los procesos y de los eventos gracias a una versión propia del actor. Entonces Correa, que ha sido un actor fundamental en Sudamérica y que ahora es indudablemente el mayor, la figura más brillante dentro de la política internacional, y digamos que fuera de Putin y de este combate que tienen con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entre los dos, prácticamente la otra figura brillante en la política mundial es Rafael Correa. Y es muy interesante. Las clases de Correa en estas conferencias, en estas charlas, son diferentes a todas las clases que hemos recibido en las universidades. Aquí no se trata de aprender de un libro, no se trata de aprender de memoria para dar un examen, sino de entender una realidad, la realidad mundial de lo que sucede en el planeta Tierra respecto a los acontecimientos más trascendentes que están configurando el siglo XXI. Así, por ejemplo, se ha entrevistado a Chomsky. En esa entrevista se analiza el rol que ha tenido Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial para acá y su papel frente a América Latina. Es muy interesante entender en esa entrevista cómo Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, realmente era la potencia militar y económica más grande del mundo. Esto más bien se ha ido deteriorando con el paso de los años y actualmente ya está en franca competencia con otras economías. Lo mismo pasa cuando se entrevista con otros personajes muy conocidos, pero por ejemplo la entrevista con Lula nos permite entender cómo se dio el proceso de Brasil, cómo Brasil se convierte en una gran potencia mundial, pasa a integrar los BRIC y pasa a dejar, a superar el problema de la pobreza para más de 10 millones de brasileños. Esto es un suceso en el mundo. Sin embargo, como esa gente, en lugar de estar agradecida con Lula, logran ser convencidos de que Lula es un delincuente. El mismo fenómeno se sucede cuando entrevista a Cristina Fernández de Kirchner. Ella le saca a la Argentina de la peor crisis jamás existida en Argentina, la crisis que vino después de la Guerra de las Malvinas y que después se tradujo en la crisis generada por el neoliberalismo. Esta aplicación en Argentina rotunda de la privatización de todo, absolutamente, desde aerolíneas argentinas hasta la totalidad de lo que podían, redujo al estado mínimo y se convirtió en una catástrofe que llevó a la pobreza absoluta al país. Vienen los Kirchner y le logran sacar a ese país y lo convierten nuevamente en un actor entre los 20 más importantes de la política mundial. ¿Y cómo? Mediante la política de lo que llamaban el populismo. Y se entiende lo que son los populismos, que en realidad no son populismos, sino que son
formas de manejo del Estado en que los recursos se procura que vayan a las masas, no a la propiedad privada de pocos tipos. Y estos recursos empleados en la masa, para que tengan mejor educación, mejores hospitales, mejores carreteras, para la derecha se los considera como propaganda. Y entonces, como se trata de una propaganda del individuo que está dando educación a los pobres, salud a los pobres, y está de esta forma queriendo ganarse el voto, le llaman populismo, porque ellos conciben que populismo es la compra del voto de las grandes masas a través de obras públicas. Este es el concepto que podemos encontrar y analizar en el trabajo de Correa, que es brillante. Y es brillante porque se convierte, junto con los programas que hace National Geographic, por ejemplo, el que habla de una roca sobre la Tierra, o lo que hablan sobre el concepto de Dios, o sobre nosotros, los seres humanos, que han sido los programas más brillantes que ha tenido en la última época National Geographic, pero también tiene programas tan interesantes como la Cyber War, la guerra cibernética. Todo esto junto con History Channel, que nos ha pintado y nos ha descubierto cómo ha sido la gente, la guerra, los eventos. Uno de esos programas más brillantes se llama Narcoamérica, que nos cuenta cómo ha sido el verdadero proceso del consumo de las drogas en el mundo. Este nuevo programa de RT, la televisión rusa, se convierte realmente en un modelo diferente de hacer comunicación televisiva. Estábamos acostumbrados a los periodistas, que son aquellos que tratan de agarrar gallinas en el aire, que saben de todo un poco y de nada bien, y se enfrentan, interrogan y tratan de sacar alguna información de gente que sabe mucho. Y este es un verdadero disparejo, una verdadera disonancia. ¿Por qué? Porque ellos saben de un poquito de acá, otro poquito de allá y otro poquito de más allá, pero no saben de lo específico. En el caso de Correa, él ha sido un actor histórico en Sudamérica. Sabe muy bien economía, sabe muy bien historia, sabe muy bien de política. Y se interroga, conversa con gente que está a su mismo nivel. Gente que ha tenido o trascendencia histórica, o grandes conocimientos, o gente que está como un motor social de cambio en diferentes países. Así, por ejemplo, cuando interviene y le entrevista a Chomsky, se puede ver cuál fue el rol de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, descubrimos en esa entrevista que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, era realmente el momento en que estuvo en la verdadera cúspide de toda su historia. Era la potencia económica y política y militar más poderosa del mundo. Pero esto ha ido decreciendo y ahora ya tiene grandes competidores. Cuando hablamos de Lula, por ejemplo, podemos entender el rol de Brasil. Brasil, antes de Lula, era simplemente una república enorme y conflictiva en Sudamérica. Pero cuando llega Lula al poder, pasa a integrar los BRIC, aquel grupo de naciones que comprenden Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estos países se han convertido ahora en la mayor potencia económica del mundo. Superan a la Comunidad Económica Europea y supera también a la Comunidad de los Cinco Ojos, que se llama la Comunidad de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra. Visto así las cosas, podemos entender qué es lo que está pasando con Brasil y con Lula. Cómo hay un intervencionismo de los Estados Unidos para, primero, tratar de apropiarse de la gran reserva de petróleo que se logra encontrar en el Atlántico brasileño. En segundo lugar, para desacreditar el rol de Brasil
como activista, como formador de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, que es la OEA sin Estados Unidos ni Canadá. Estas dos son realmente unas nuevas instancias dentro de la sociedad que sorprenden a Estados Unidos en este momento y que producen una reacción de Donald Trump. Donald Trump ante esto reacciona diciendo, bueno, tenemos que confrontar esta unidad latinoamericana que se creó y lo más importante es disolverla, porque inclusive han creado un sistema de autodefensa sudamericano que es algo que no puede ser fácilmente aceptado, ni masticado, ni tragado por los Estados Unidos, que se consideraba el guardián de toda América. En fin, nos vemos también en la entrevista con Cristina Fernández de Kirchner, que nos describe cómo la derecha latinoamericana logra conseguir que aquella gente que salió de la pobreza, esa enorme cantidad de millones de personas, casi 100 millones de personas que han salido de la pobreza en Sudamérica, ya de los cuales 19 han regresado a la pobreza, estos millones de seres humanos que han salido de la pobreza, cuando salen de la pobreza, son convencidos a través de los medios de comunicación de que salieron de la pobreza no porque el Estado hizo algo, sino porque ellos tienen méritos y por eso salen de la pobreza. Salen de la pobreza porque toman sus propias decisiones y son individuos idóneos para caminar por sí mismos y sin el amparo del Estado. Y no tienen nada que agradecer a ningún gobierno ni nada. Es más, les conciben a los gobiernos llamados populistas, que se entiende como gobierno populista aquel gobierno que utiliza los recursos, como dije, en favor de las grandes masas y que finalmente esto se convierte en votos. Antes, el Estado utilizaba los grandes recursos del Estado para favorecer a los ricos a su vez financiaban campañas políticas y estos se convertían en votos. Es decir, en un caso se financia directamente al votante, se beneficia directamente al que va a votar, y en el segundo caso se beneficia a la empresa, a la campaña del candidato que quiere el poder. Esta es la diferencia entre los dos sistemas. Pero bien, lo más importante de todo y lo más brillante es que las charlas de Correa, la conversación de Correa, se ha convertido en la mejor y más vital escuela de política del mundo. Y lo ha convertido a Correa en algo mucho mejor que cualquier otro periodista, que cualquier otro entrevistador, en un individuo competente que sabe de la materia y que sabe cómo hacer que todos sus entrevistados muestren sus mejores cualidades. Mientras que los periodistas lo que procuran normalmente es encontrar los puntos flacos y las debilidades de su entrevistado. Bien, lo más interesante finalmente es que si usted ve este programa Conversando con Correa, usted puede estar seguro que puede aprender de política, que puede aprender de historia, más que lo que usted va a aprender yendo a la universidad a recibir clases. En la universidad usted recibirá los conceptos de un profesor que repite un libro. Aquí usted va a encontrar que los actores de la historia del mundo dan su versión y a través de ellos usted puede conjugar los mensajes que recibe y crear su propio criterio. Muchas gracias.